Hola, es importante saber que tenemos alguien que mira por nosotros y que atiende nuestras necesidades. Pero lastimosamente hay una pregunta que surge en nosotros. Si tenemos a alguien que nos ama y que está vigilante de nuestras vidas, ¿por qué entonces sufrimos? Es la pregunta, ¿por qué sufrimos? Tenemos a alguien grande, que es nuestro creador, nuestro Dios, que cuida por cada uno de sus hijos. Ahora la pregunta es ¿por qué, si nosotros somos hijos del Creador, somos nosotros sufrimos en esta tierra? Muchos son los motivos, ¿no? Muchos son los motivos por los cuales nosotros sufrimos. Por los cuales esos motivos nos toca experimentar dolor, ¿verdad? Mucho dolor a veces. Puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser problemas de salud, el rompimiento de pronto matrimonial entre la pareja, el extravío moral de un hijo cuando un hijo está en malos caminos, no podemos hacer nada por él. No, de pronto los jóvenes rompen sus relaciones juveniles, también podría ser otra causa por la cual el ser humano sufre. Pero el dolor más hondo, lo más grande en la vida y punzante, es cuando viene la muerte y la muerte nos arrebata a un ser amado. Ese es un dolor sumamente más grande que cualquier otro dolor, ¿no? Vamos a leer aquí en la Biblia, yo tengo un texto que vamos a leer para entender bien por qué sufrimos, en Génesis capítulo 1, versículo 31. Vamos al Génesis 1, verso 31, y la palabra de Dios nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana del día sexto. El texto es claro cuando dice que todo lo que Dios creó era bueno, y todavía dice y agrega, y en gran manera. Es decir, que todo lo que salió de las manos de nuestro Creador era perfecto. Cuando Dios creó los cielos, la tierra, todo era perfecto. Dios trajo a la existencia el universo. Él creó la tierra, Él creó a los ángeles y también creó al hombre, que encabezaba la lista de todos los seres vivos. No había nada que manchara esa hermosa creación. Es decir, que todo Dios lo hizo perfecto. Pero vamos al Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Génesis 2, versículos 16 y 17. La palabra de Dios también nos dice: y mandó Jehová que al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comas morirás. ¿Verdad? Es importante, aquí vemos nosotros, ¿no?, una orden de Dios hacia la primera, hacia la pareja que él había creado, ¿no? Entonces, ¿qué debía hacer la pareja para poder permanecer eternamente y no morir? Dice el texto que tenían que obedecer a la voz de Dios, no comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que tan libre es el ser humano que nadie puede imponerle su destino eterno, sino uno mismo, ¿no? O sea, las cosas pasan por nuestra propia concupiscencia, por nuestras propias decisiones. Pero en toda circunstancia, mientras el hombre debe tomar su decisión, el Creador le garantiza el libre albedrío, ¿verdad? Adán y Eva eligieron desobedecer, y eso trajo como consecuencia la enfermedad, el dolor y la muerte. Si usted va aquí conmigo en Isaías capítulo 24, vamos a buscar Isaías capítulo 24, Isaías 24, vamos a buscar aquí el texto, Isaías capítulo 24, desde el versículo 6, desde el versículo 4 al 7, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó. Note eso, bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces la pregunta es, ¿por qué se contaminó el mundo si era perfecto? Está claro el texto bíblico, porque traspasaron la ley, es decir, decidieron no obedecer las leyes de Dios. Falsearon el derecho, ¿verdad? Allí fue cuando la tierra comenzó a contaminarse, cuando Adán y Eva en primer lugar desobedecieron la orden de Dios o la ley que Dios había dejado ahí en el jardín del Edén, ¿verdad? Ahora, también nos dice, ¿no? Por esta causa, la maldición consumió la tierra, mire, y sus moradores fueron asolados por esta causa. Fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres.
Se perdió, el texto también nos dice, se perdió el vino, ¿verdad? Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Es decir, que todo causó un tremendo conflicto en el mundo por la desobediencia, porque el hombre comenzó a no obedecer las leyes de Dios. Ese es un principio básico para la felicidad del hombre. Hasta hoy día, si usted obedece la ley de Dios, los mandamientos del Señor, de seguro que va a ser feliz, ¿no? Pero si usted lo desobedece, de seguro que va a tener graves consecuencias en nuestra vida. Y de allí la tierra se contaminó cuando el hombre y su mujer tomaron la decisión, porque Dios le había dado un libre albedrío para que ellos tomaran la decisión, pero tomaron una mala decisión al no obedecer a Dios. Ahora, ahí aparece el gran conflicto. Si usted va conmigo en Ezequiel capítulo 28, vamos a ver aquí Ezequiel capítulo 28, mire, Ezequiel capítulo 28, muy bien, Ezequiel 28, el versículo 14 al 17 nos dice la palabra. Tú, querubín grande, aparece ahí un querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, ¿no? Perfecto eran todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que salió en ti maldad. Es decir, que este enemigo, este ser celestial que era hasta ese momento, este ser era un querubín grande, protegía el arca de Dios, tenía una tremenda responsabilidad ante Dios. Dios lo había creado para que él cuide el arca donde estaban los mandamientos, pero fue el primero que la transgredió, ¿no? El primero que transgredió la ley de Dios allá en el cielo. Dice el texto que era perfecto en todos sus caminos. O sea, Dios lo hizo perfecto, pero este ángel se corrompió. Y dice en el versículo 16, a causa de tu hermosura o de tus contrataciones, pecaste y fuiste echado del monte y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Qué interesante, ¿no? Es muy interesante saber que este ser celestial que fue creado por Dios, su corazón fue enaltecido, ¿no? A causa de su hermosura, a causa del poder que Dios le había dado, ¿no? Él se corrompió y comenzó a ¿qué? Comenzó a hacer cosas que no estaban correctas en el cielo. Comenzó a querer ocupar el lugar de Dios este ángel, ¿no? Que una vez era un ángel perfecto, pero que su corazón se corrompió. Entonces, desde allí comienza el primer conflicto. El gran conflicto comienza prácticamente desde el cielo, con este ángel perverso que era Lucifer, ¿no? Dice que era perfecto. Como usted puede ver, querido amigo, los textos describen a un ser angelical, creado por Dios perfecto, pero que haciendo uso de su libre albedrío, ¿verdad? Pecó. Él quiso ser semejante al Altísimo, como lo dice Isaías. Vamos a Isaías para ver el texto. Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14, que dice, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a los moradores. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, ¿verdad? A los lados del norte. Y el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tremendo error. Este ángel quería ser igual a Dios. Quería ser igual a Dios. Entró en él, en su corazón, egoísmo, ¿verdad? Y eso permitió que este ángel se aparte de Dios y haga caer también muchos ángeles del cielo, ¿no? Esto desató allá en el cielo un gran conflicto, ¿no? Pero nosotros vemos el desenlace final que dice que Dios lo echó a la tierra, ¿no? Y lo puso acá sobre los reyes de la tierra. Si nosotros vamos a Apocalipsis, vamos a verificar en el libro Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 12, en el versículo 7, dice lo siguiente, del 7 hasta el 9. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, mira, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado, dice, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, al cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que Satanás convirtió la tercera, cuarta parte de las estrellas del cielo, de los ángeles del cielo, a su favor, ¿no? Ya este Satanás hizo una gran política en el cielo y se trajo muchos ángeles
¿no? Y que también se hicieron en ángeles malos y fueron echados del cielo. Porque en el cielo no puede haber cosas corruptas, ¿no? El cielo es perfecto y es puro, solo para ángeles celestiales. Dice aquí el texto, ¿verdad? Que desde entonces, como tú puedes ver, Satanás y sus ángeles actúan en contra de los seres humanos desde ese momento. Y nosotros debemos elegir si servir al Señor, tú eliges, del universo o a Satanás, porque hay dos fuerzas, ¿no? ¿De qué lado estás? ¿A la fuerza del bien o del mal? Pues no hay otra alternativa. No existe terreno neutral aquí en esta lucha del poder divino contra el poder satánico. Tú tienes que elegir a cuál de los dos le sirve. Por eso aquí en Génesis, si ves, vamos al Génesis, capítulo 3, el versículo del 1 al 6 nos dice lo siguiente, ¿no? La advertencia que le dio Dios a Adán. Miren esta advertencia. Pero le dice, la serpiente era astuta, mira, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no coma de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis semejante a Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Qué tristeza esa decisión que tomó Adán y tomó Eva, ¿verdad? La primera decisión la tomó Eva y después se la trasladó a Adán. Aquí vemos nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, cómo el enemigo nos puede engañar a nosotros. Usted puede ver cómo engaña a Eva. La engaña por las 5 avenidas del alma, por los 5 sentidos, ¿no? Por la vista, por el olfato, por el toque, el tacto, ¿no? Por el oído y también por el gusto, ¿no? Vemos cómo este enemigo es tan astuto para poder destruir a la raza humana, ¿no? Y allí comenzó el pecado sobre la tierra después de la desobediencia. Entonces, vamos a ver qué vino a consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Vamos a Romanos capítulo 5, Romanos 5, verso 12. El texto dice lo siguiente, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Aquí vemos nosotros la grave consecuencia de la desobediencia de Eva y Adán, la muerte, ¿verdad? Es decir, que el ser humano, querido joven, querido amigo, no fue creado para morir. Tú fuiste creado para vivir eternamente. Por eso la gente no se desespera cuando sabe que está a punto de morir. Porque el ser humano fue creado para vivir eternamente. Lastimosamente la angustia, el pesar, el dolor, ¿cierto? Lo que viene a consecuencia del pecado es terrible para el ser humano y hay muchos seres humanos que desean morir por el sufrimiento que tienen en su vida. Pero el sufrimiento viene a causa de la consecuencia del pecado que hemos cometido en nuestra vida, ¿verdad? El pecado es terrible, mata y destruye al ser humano, ¿no? Por eso Satanás, el enemigo de Dios, así como engañó a Adán y Eva en el jardín del Edén, también quiere engañarte a ti hoy en día para traerte tristeza, traerte dolor y también traerte la muerte eterna. Ahora, ¿qué hizo Dios? Después que vio Dios que todo había fracasado prácticamente, Satanás había destruido a la raza humana, había penetrado la muerte en la humanidad. Ahora Dios da una provisión, da una solución, una puerta de salida. Aquí en San Juan capítulo 3, si tú puedes leer San Juan capítulo 3, en el versículo 16, la palabra de Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa es la solución que Dios puso para solucionar el problema del hombre, para darle una nueva oportunidad. Dice el texto que envió a su Hijo Jesucristo, para que por medio de él nosotros podamos tener vida eterna. Es decir, que Jesús es el medio, es prácticamente el camino para la salvación del ser humano. Nosotros hoy en día vivimos totalmente acabados, muertos en el pecado, pero Dios a nosotros nos puede dar una oportunidad mediante si creemos en Jesús, ¿no? Y si obedecemos la palabra de Dios. Mira, el pecado es más fuerte que el hombre, eso es indiscutiblemente. Por más que conozca sus terribles consecuencias y quiera escapar de su dominio, ningún esfuerzo que se base en su propio poder puede librarnos de su cadena. Si tú quieres solo salir, no vas a poder. Tú necesitas de un ser superior, del ser supremo de Dios. Hoy en día hay muchas personas que han tenido graves pecados,
Han sido sicarios, asesinatos, drogadictos, gente que ha vivido apartada de Dios, pero han querido salir solo y no pueden. Necesitan la fuerza de Dios, necesitan el poder de Dios para poder salir. Nuestra carne es débil y caída en pecado y solo no podemos librarnos de las cadenas que nos ata el enemigo. Pero gracias a Dios podemos ser libres mediante el poder del cielo, manifestado en Jesucristo, ¿verdad? Manifestado en Dios. Entonces yo te invito a que tú puedas aceptar a Jesús. Vivimos terriblemente condenados por el pecado y las consecuencias de nuestros pecados se van a dar diariamente, pero solo en Jesús podemos tener la libertad. Yo te pido en el nombre del Señor que puedas abrir tu corazón a Jesús. Jesús es la solución. Él es la esperanza para nosotros. Abre el corazón a Jesús y acéptalo como su Salvador personal y obedece su palabra. Que Dios te bendiga, querido amigo. Bendiciones. Feliz día.